Shalom. Esta semana vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torá, una nueva parashá. Y el nombre de la parashá es Baet Hanan. Baet Hanan. Es como se titula la parashá. Y es una parashá que nos va mostrando ya la despedida de Moshe Rabenu. Y de esta forma, lo último que él está dejando como instrucción, como legado para esa generación. Y él implora, él suplica. Y por ello es que vemos nosotros en Devarim o Deuteronomio capítulo 3, versos 23 y 24 que dice: en aquel momento imploré al Eterno. En aquel momento imploré a Shem para decir: mi Elohim, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Pues, ¿qué poder hay en los cielos o en la tierra que pueda ser como tus obras y como tus actos poderosos? Entonces, allí empezamos a ver cómo se expresa Moshe de Hashem y lo que le dice. Y esta parashá nos habla que después de haber triunfado en la guerra contra Sihón y contra Og, Moshe nos dice o nos muestra que eleva sus plegarias y sus alabanzas a Hashem y dice: tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Y cuando dice esto, nos pudiéramos preguntar: ¿acaso solamente ahora, después de la guerra contra Sihón y Og, Moshe pudo reconocer los enormes milagros que Elohim hizo para el pueblo de Israel? ¿Es que no había visto su mano poderosa ya en los milagros que ocurrieron en la salida de Egipto y todo lo sucedido en el desierto? Pudiéramos responder diciendo que a los seres humanos les agrada apegarse a objetos antiguos o a cosas que despiertan en ellos sentimientos ocultos. Además, mientras más antiguo es el objeto, mayor es su valor en el mercado. Si tomamos un recipiente de arcilla de nuestra época y un recipiente de arcilla antiguo, sin ninguna duda el objeto que pertenece a otra generación valdrá mucho. Pero si bien esto es cierto con respecto a los objetos materiales, cuando se trata de la tradición de acuerdo con la cual se comportaron nuestros antepasados, existe una tendencia a desprenderse de las costumbres del exilio y, por ende, a pegarse a cosas nuevas que traen el espíritu de lo moderno y del desarrollo. Por eso vemos nosotros a veces cuán valioso era todo lo que se transmitía anteriormente, todo lo que nos impartieron, lo que recibimos nosotros de nuestros antepasados como legado. Y a partir de eso podemos ver que para que la persona pueda conectarse con el pasado del pueblo de Israel y con la antigua dimensión espiritual sobre la cual se fundamenta nuestro pueblo, es decir, con todos esos milagros, todos los prodigios, todo lo que se vio tanto en Egipto como fuera de Egipto, primero debe emocionarse ante los milagros que Elohim hace para ellos cada día al mantener su cuerpo con vida gracias a su misericordia y bondad. Y aunque nos acostumbramos a considerar que la existencia y el funcionamiento de nuestro cuerpo se deben a leyes naturales, de todas maneras hay alguien que dirige esa naturaleza y supervisa que nuestro cuerpo pueda funcionar y existir. A veces eso como que no lo vemos o no lo valoramos o no le damos la dimensión que posee. Y esto es lo que decimos en la bendición Asher Yaxar. Si se abre uno de los orificios del cuerpo o se cierra uno de ellos, no podemos existir ni permanecer ante ti ni siquiera un instante. Si esto es cierto con respecto a pequeños orificios en el cuerpo de la persona, si esto es cierto con respecto a pequeños orificios en el cuerpo de la persona,
mucho más lo es cuando se refiere a los sistemas principales que coordinan el funcionamiento del cuerpo. Sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema nervioso y cada uno de ellos. Cuando nosotros prestamos atención a los pequeños y grandes milagros que nos ocurren cada día, podemos llegar a sentir el verdadero valor del milagro del éxodo o de la salida de Egipto y de todos los milagros que tuvieron lugar en el desierto para nuestros antepasados. Pero si la persona no se emociona ante estos milagros que le suceden de manera cotidiana, ¿cómo llegará a emocionarse o a conectarse con los milagros del pasado? Pudiera como que olvidar rápidamente todo lo que Hashem hizo y hace. Por eso es que decimos Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres. En primer lugar reconocemos que Él es nuestro Elohim. Y solo entonces recordamos que Él es también el Elohim de nuestros antepasados. La explicación es que cuando la persona siente que Hashem es su Elohim, puede llegar a conectarse y sentir que Él es también el Elohim de sus sagrados antepasados. Y a partir de esto puede absorber el espíritu de Kedushá o de santidad y pureza necesario para servir al Creador tal como lo sirvieron los sagrados patriarcas. Y entendemos que para el servicio es necesario muchas cualidades que debemos poseer o desarrollar, entre ellas la humildad, la integridad, el temor a Hashem y todo esto. Y por eso fue que Moshe dijo: tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Es decir, que al emocionarse a ver los milagros que Elohim hizo para el pueblo en ese momento, los milagros de la guerra contra Sihón y Og, se despertó en él una fuerte emoción con respecto a los milagros que tuvieron lugar en el pasado y comenzó a sentir con más potencia la fuerza y la grandeza de los milagros de Hashem. O sea, Moshe cuando vio eso, recordó todo lo que Hashem había hecho y cómo seguía actuando en su favor, y le dio como que confianza que seguiría actuando en favor del pueblo a pesar de que él no estuviera. Y esto es sumamente importante porque nos ayuda a entender que debemos vivir siempre con la expectativa de que Hashem va a hacer algo en nuestra vida, que Hashem está allí y que nos ha librado de muchas cosas. El gran problema es que a veces olvidamos todo lo que hemos vivido, olvidamos todo lo que Él ha hecho en nuestro favor, la manera como Él interviene y cómo actúa, y aún los pequeños detalles, tener vida, tener salud, tener provisión, es la manera como Él muestra su infinito amor y bondad para con nosotros. Y esa es una forma de expresar que su presencia está siempre en medio nuestro. Cuando nosotros nos acostumbramos a reconocer los milagros pequeños y grandes de cada día, podemos agradecer a Hashem por los milagros y las maravillas que hizo para nuestros antepasados, cuyo recuerdo conecta a cada judío con la maravillosa cadena de la cual desciende y todo lo que experimentamos. De allí que vemos también en esta porción, en Devarim o Deuteronomio 3:23, que habla: en aquel momento imploré a Hashem para decir. En aquel momento imploré a Hashem para decir. El Baal HaTurim dice que Baehanan, imploré, tiene el mismo valor numérico que Shirah, que cántico. Porque Moshe entonó cánticos ante Elohim para que aceptara su plegaria. O sea, Moshe elevó 515 plegarias, equivalente al valor numérico de la palabra Baehanan, que tiene el mismo valor numérico de la palabra Shirah, para que Elohim redimiera completamente al pueblo de Israel tal como los había redimido en Egipto, y de esta manera poder entrar a la tierra santa. O sea, Moshe le dice a Hashem, así como en el momento de la salida está escrito en Shemot 15:1,
que entonces cantó Moshe y los hijos de Israel, así también deseo elevarte cánticos ahora para que tengas misericordia de tus hijos y los redimas completamente. Pero Elohim no quiso aceptar la plegaria de Moshe, porque ese no era el momento adecuado para redimirlos y todavía debía corregirse a sí mismo para merecer tal redención. Y en este caso esa redención total que vista como Geulah. También podemos decir que después de que se partiera el Mar Rojo, cuando se encontraban en la orilla del mismo, Moshe y los hijos de Israel cantaron juntos, tal como está escrito, entonces cantó Moshe y los hijos de Israel. Pero ahora Moshe elevó su cántico solo, sin el pueblo, sin nadie, dado que Elohim desea que para la redención también el pueblo de Israel se una en alabanza, en agradecimiento. Y no aceptó la plegaria de Moshe y le dijo que todavía no era el momento adecuado y que en el futuro, cuando Elohim redimiera a sus hijos y regresaran a asentarse en la tierra, también los israelitas se unirían al cántico de Moshe Rabenu. Explican los sabios que el deseo de Moshe de entrar a la tierra era tan fuerte que estaba dispuesto a entrar, dice que hasta como un pájaro. Lo dice el Likutei Alajot Yoredea Bexin 5. Y esto requiere una explicación porque sabemos que Moshe deseaba entrar a la tierra para poder cumplir con las misbot que dependen de la misma. ¿Cómo se entiende entonces que pidiera entrar como un pájaro? De esa manera no podría cumplir con las misbot que dependen de la tierra. Entonces podemos responder o decir, como se enseña, que Moshe estaba tan elevado que reconocía la verdad de la Torá sin ninguna sombra de duda, y por eso deseaba tanto cumplir con las misbot que dependen de la tierra, que son las más destacadas de las misbot de la Torá. Moshe sabía que el enviado de una persona es como la persona misma. Y esto es lo que hace que religiones que no conocen la Torá ni la manera como es el pensamiento hebreo confundan a veces personas con deidades. Muy parecido a la mentalidad griega que veían a semidioses o hombres en forma de dioses y todo esto. En la hebrea eso no se concibe, porque en la mentalidad hebrea es visto que el enviado de la persona es como si fuera la misma persona. Por eso a veces Moshe cuando habla como si fuera el Eterno. Habla como si fuera el mismo Hashem en primera persona. Y es por un principio de delegación. Una autoridad investida directamente de Hashem habla como si fuera el mismo Hashem. Pero para alguien que entiende la Torá y que tiene esa askafá, esa perspectiva, esa mentalidad hebrea, no va a haber confusión. Para alguien que no tiene la mentalidad hebrea, es más que evidente que va a sacar opiniones basadas en una interpretación que no va acorde a lo que está sucediendo. Así que Moshe sabía que el enviado de una persona es como la persona misma, y por eso cuando los israelitas cumplieran las misbot que dependen de la tierra, se le consideraría como si él también las cumpliera, porque el pueblo era su enviado y él era su líder. De la misma manera, la Torá del alumno se le adjudica a su maestro, y él era quien les había otorgado las herramientas para poder adquirir la Torá. Qué importante es todo esto, porque vemos nosotros que cuando alguien recibe la Torá, hay sehut o méritos que recibe la persona que está obedeciendo la Torá, aprendiendo la Torá de su maestro. Pero cuando el alumno la pone en práctica, cuando el alumno vive lo que está recibiendo, lo que recibió, hay sehut o méritos que recibe el maestro. Y de igual forma como puede recibir estos sehut o estos méritos, también la vergüenza
por aquello que pudiera ser el alumno. Cuando alguien dice yo estudio o estudié con tal maestro, que es parte de la cultura de nuestro pueblo. Cuando alguien estudia con un rabino, uno dice, bueno, yo soy alumno del rabino tal, que es alumno del rabino fulano, que es alumno del rabino perencejo. Entonces viene de una cadena de rabinos que vienen transmitiendo toda esta enseñanza y nos muestran la herencia que están depositando en nosotros y la importancia que posee. Quiere decir que el alumno debe tener el compromiso de poder transmitir, de poder mostrar a través de sus actos, de sus acciones, lo que su maestro, lo que su rabino le ha enseñado y le ha transmitido para bien y guiar sus pasos. Si lo hace de esta manera, entonces el rabino recibe esos méritos, esos sehut, por la actuación de su alumno, porque cuando vean al alumno actuando conforme a la Torá, van a decir, bendito el rabino de fulano de tal, que miren lo que está haciendo. Y hay mucha gente que ha declarado a Hashem bendito y ha declarado bendición gracias a los actos de los justos, de los sadiquín, cuando se comportan a la altura de la Torá, cuando se comportan a la altura de aquello que Hashem ha colocado sobre sus vidas. Y es allí donde nosotros debemos tener presente eso. Cuando nosotros recibimos la Torá, cuando nosotros recibimos una enseñanza, recordemos que de alguna manera el honor del nombre de nuestro maestro, de nuestro rabino, está allí en juego. Por eso, ser alumno, ser un discípulo, ser alguien formado por un rabino no es cualquier cosa. Es algo que amerita valor. Y cuando hablo de valor no es de valentía, sino valor de lo que representa para nosotros aquello que se está recibiendo. Y para nosotros es un honor poder aportar a la vida del rabino todo aquello que venga a nuestras manos. Y más en lo económico, poder apoyarlo económicamente, poder ayudarlo dándole el diezmo, dándose de acá, es sumamente importante. Porque él podrá seguir realizando su labor de seguir formando. Y es la manera como nosotros reconocemos el valor que tiene esa persona en nuestra vida, y es una manera de agradecer todo lo que nos ha dado, todo lo que nos ha transmitido. Por lo tanto, estamos llamados a ello, estamos llamados a que a través de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de nuestra actitud, podamos reflejar la imagen de Hashem, comportándonos a su imagen, gracias a lo transmitido por este jaján, por este rabino en nuestra vida. Así que, así como la Torá del alumno se le adjudica a su maestro, y él era quien les había otorgado las herramientas para poder adquirir la Torá, por lo tanto podemos decir que toda la Torá que en el futuro estudiara el pueblo en la tierra de Israel y el cumplimiento de las misbot que dependen de la tierra, le brindan mérito a Moshe Rabenu, que fue quien le otorgó al pueblo la Torá, que fue el quien se encargó de transmitir la Torá. Obviamente Moshe sabía esto, pero de todas maneras seguía deseando entrar a la tierra y cumplir por sí mismo con las misbot, sin la intervención de un emisario. Y esto se debe a que él reconocía la verdad absoluta de la Torá. Cuando Moshe entendió que no le sería posible entrar a la tierra como un ser humano, pidió que por lo menos le permitieran entrar como un pájaro. Porque sabía lo que representaba entrar, sabía lo que valía la tierra y el honor de la misma. Porque sabía que el aire de la tierra de Israel es sagrado y que le convenía entrar y vivir en ella solo para poder percibir su santidad.
Muchas personas con las cuales he compartido a veces cuentan su experiencia viajando a Israel y dicen que desde que van en el avión y dicen que ya están llegando, que van a aterrizar, hay algo que sucede en sus vidas. Hay algo que los impacta, muchos se conmueven, inclusive gente que se ha puesto a llorar sin ningún motivo aparente. Pero es que el ambiente para aquel que está buscando esa conexión con Hashem, que está buscando mejorar, crecer, avanzar, no es un viaje de turismo, es un viaje de trascendencia espiritual. No es un viaje para conocer, es un viaje para reconocerse, para conectarse más con Hashem, para poder hacer aquello que Hashem ha establecido en la Torá, y que estar en esa tierra tiene un valor mucho mayor. Así que vemos nosotros el mérito que implica vivir en la tierra de Israel y absorber su santidad. Podemos entenderlo del hecho de que Moshe estableciera 3 ciudades de refugio del otro lado del Jordán, como lo vemos en Devarim 4:41, y que de manera paralela Josué estableciera otras 3 ciudades de refugio dentro de la tierra. ¿Por qué se establecieron la misma cantidad de ciudades de refugio dentro y fuera de la tierra, siendo que la tierra de Israel era mucho mayor que el territorio que quedó del otro lado del Jordán? Podríamos haber esperado que Josué estableciera en ella mayor cantidad de ciudades de refugio. La respuesta es que debido a la santidad de la tierra de ella, protege del pecado a quienes viven allí. Y por lo tanto hay menor cantidad de personas que asesinan sin intención que los casos que se presentaban del otro lado del Jordán. Por esta razón es que Moshe Rabenu deseó entrar a la tierra, aunque fuera tomando la forma de un pájaro, porque reconocía el enorme mérito que implica poder habitar en la tierra de Israel, tanto para la persona como para un animal. Cuando comprendió que Elohim no le permitiría ingresar en su existencia actual, probó para ver si podía lograr entrar a la tierra, por lo menos de otra forma. Y es allí donde las historias tratan como que de enriquecer la anécdota, la vivencia, la experiencia de Moshe. Y no podemos tomar esto de forma literal, solamente es un recurso literario para poder mostrarnos algo, y es lo que a veces la gente confunde. Y de allí que vemos nosotros grandes rabinos como Maimónides, que explicando ciertas expresiones o vistos como hebraísmos, para alguien que tiene una mentalidad hebrea, las cosas se entienden totalmente diferente a lo que el autor ha plasmado. Y por eso es que nosotros debemos estudiar, debemos conocer las cosas desde la perspectiva del autor, desde la perspectiva de aquel que está transmitiendo su enseñanza, para que el mensaje no se distorsione. Cuando yo no comprendo la mentalidad o la cultura de aquel que está enseñando, yo lo voy a llevar a otra cultura como la mía, y es más que evidente que voy a alterar el mensaje. Si yo conozco la cultura de aquel que emite el mensaje, sé su esencia, conozco su forma de pensar, su criterio, y voy a poder interpretar las cosas de la misma forma como el autor lo manifestó. O sea, yo no voy a cambiar el mensaje, yo no voy a alterar el mensaje. Así que son cosas que aprendemos de esta parashá, son cosas que nos transmite Hashem a través de la misma, y por eso todos los años siempre estudiamos la porción de la Torá, siempre hay algo que nos transmite, siempre hay algo que nos enseña. A veces cuando quiero hablar de la Torá y de la profundidad de la misma,
siempre lo hago tomando como ejemplo lo que es como una cebolla. No sé si en otro país será diferente, una cebolla redonda. Y vemos que la cebolla tiene como que capas. La Torá es algo así. Nosotros vamos viendo capas. Capas que viene a ser como el nivel en el cual nosotros estamos para poder interpretar algo. Es la condición que nos permite ver en una dimensión o en un nivel lo que la Torá nos muestra. Pero eso no significa que sepamos toda la Torá, ni que eso es toda la Torá. Simplemente que tenemos acceso a cierto nivel de revelación de la Torá. Así que allí es cuando nosotros empezamos a ver que al quitar esa capa, como quitamos la de la cebolla, nos encontramos con otra y con otra y con otra. El asunto es que en el caso de la cebolla llegamos al centro. En el caso de la Torá nunca llegamos al final. Estaremos quitando siempre capas y entrando en niveles, pasando por puertas sin fin. Esto nos muestra la profundidad de la Torá. Esto nos muestra cuán importante es la misma y de allí todo lo que representa al momento de querer adquirir la Torá. Porque al no entenderlo, la persona pudiera conformarse con aquello que se le está transmitiendo y tener una idea equivocada de que ya conoce la Torá cuando solamente conoce un nivel, una capa de la misma, que pudiéramos decir que es nada en comparación a todo lo que falta por aprender. Esto nos muestra que al momento de estudiar la Torá, nunca vamos a terminar de estudiar, de entender, de comprender lo que hay en el corazón de la misma, lo que es su esencia y todo lo que nos puede transmitir. Mientras más estudiamos y vemos la forma como los rabinos nos muestran una porción de la Torá, cada quien nos va dando de acuerdo a lo que ha recibido a través de la misma. Y vemos que cada rabino nos da herramientas diferentes, pero que todas son importantes para nuestra construcción. O sea, cada porción de la Torá, cada parashá, nos está dando recursos para que nosotros podamos mejorar, crecer y que nuestra vida sea otra. Que nuestro proceso de cambio se dé de manera firme, pero a la vez profunda, cambios de fondo, no simplemente de forma. Y que no nos conformemos con aquello que estamos recibiendo, sino que siempre podamos anhelar aprender más porque queremos mejorar y cambiar más. Conocer para vivir mucho mejor, porque nos estamos acercando a un nivel de conexión con Hashem muy profunda. Así que estas son las cosas que vemos nosotros en la Torá y cómo nos aportan tanto para enriquecer nuestra vida. Y por eso es que nunca terminamos de estudiar, por eso es que nunca terminamos de conocer todo lo que hay en ella, porque hay mucho. Y podemos pasar toda la vida estudiando y todavía pensar que no conocemos nada. O sea, pudiéramos tener como que la experiencia de ver a la Torá como la punta del iceberg, y todo lo que está debajo, que pudiéramos decir que es el 90% y no vemos porque está bajo el agua, sería aquello que desconocemos. Entonces eso lo que nos genera es como mayor expectativa en función de cuánto nos falta por aprender, cuánto Hashem tiene que revelarnos, cuánto cada rabino, cada jaján debe enseñarnos, cuánto nos falta por crecer
cuánto desconocemos y hasta por ignorancia pudiéramos estar violentando ciertos principios. Esto nos muestra que no podemos detenernos y que el esfuerzo es constante y que el estudio de la Torah es algo en el cual debemos perseverar y mantenernos firmes. Y mientras más firmes podamos estar, entonces esa palabra que está allí, eso que Hashem ha plasmado, cobrará vida en nuestro ser. En Devarim capítulo 3, verso 26, Devarim 3, 26, vemos nosotros que dice que el Eterno se encolerizó conmigo a causa de ustedes y no me oyó. Hashem dijo que te baste ya. En Devarim 3:26 vemos que Hashem se encolerizó conmigo a causa de ustedes, está diciendo Moshe, y no me oyó. Hashem dijo que te baste ya, no sigas hablándome más del asunto. Uno lo lee y como que se ve tan ligero, tan fácil, ¿no? Pero cuando uno se imagina, y ahí a veces la gente utiliza esos antropomorfismos como recursos literarios para que la gente que tenemos todos una mente tan limitada, una mente tan finita, poder entender la grandeza de Hashem. Y que Hashem le diga a Moshe, no sigas hablándome más de este asunto. No debe ser tan sencillo como lo leemos. O sea, el impacto de las palabras de Hashem en el alma, en el corazón de Moshe, tuvo que haber sido algo muy fuerte. Que tú le estés pidiendo a Hashem algo y que él te diga, basta, no me hables más del asunto. Cualquiera se estremece frente a ello. Y a veces no oímos a Hashem. Como a veces el silencio de Hashem es una respuesta también a nuestra vida. A veces nosotros empezamos a forzar. A veces nosotros empezamos a forzar algo para que nos den la respuesta que queremos cuando Hashem ha decidido otra cosa. Y por un lado decimos aceptar la voluntad de Hashem y por otro lado oramos o rezamos o clamamos o suplicamos pidiendo más bien que se haga nuestra voluntad. Y es allí donde lo que Hashem representa para nosotros como autoridad se pierde frente a los deseos de nuestro corazón. En la Gemara Sota 14a, dice que la razón por la cual Moshe Rabenu quería entrar a la tierra de Israel era para cumplir con las misbot que están en la Torah y que dependen de la tierra, como leímos previamente. Entonces, ¿por qué Hashem no le permitió entrar? No solo que no le permitió entrar, sino que le dijo, basta ya, no hables más del asunto. Entonces el Zohar explica que Hashem le dijo a Moshe que ya había alcanzado la perfección en el cumplimiento de la Torah y de las misbot que aplicaban a él. O sea, lo que Hashem esperaba y demandaba de Moshe, ya Moshe lo había cumplido. O sea, ya tú llegaste a lo que yo esperaba de ti. Y el hecho de entrar a la tierra de Israel podía implicar para él perder más bien su elevado nivel espiritual, de acuerdo con la regla respecto a que quien agrega cuando no hace falta en definitiva está disminuyendo. O sea, cuando tú tratas de agregar algo a lo que ya está establecido, cuando no hace falta, tú más bien le restas. Entonces, partiendo de esto, Hashem sabía que si Moshe entraba a la tierra, corría el peligro de que se viera dañada
su nivel de perfección, de logro, de aslajá que había en él y que había alcanzado, y por eso no le permite hablar más de este tema. O sea, lo que yo esperaba de ti, Moshe, lo que yo anhelaba ver en ti, ya lo lograste, ya no tienes que demostrarme más nada. Ya tú no tienes que hacer más, porque ya hiciste todo lo que yo te demandé. Por lo tanto, simplemente tu tarea terminó. Tu tarea culminó. Y a veces el ser humano no sabe comprender cuál es el momento oportuno para saber cuándo una etapa ha culminado. O sea, nos apegamos tanto a algo, o nos emocionamos o nos motivamos tanto por algo, que nos cuesta romper con ello. Eso se ha hecho parte de nosotros, y de allí que el apego, y en el caso de Moshe, el apego y el amor por Hashem, por la Torá, por el pueblo, ¿cuántas veces no intercedió? ¿Cuántas veces no clamó en favor del pueblo? A pesar de todo lo que hizo el pueblo, Moshe amaba profundamente a Israel. Amaba a esta gran familia, a este gran pueblo. Y quería verlos como que avanzar y verlos en la tierra, logrando aquello por lo cual lucharon tanto. Y que él es parte de esa lucha y de ese esfuerzo. En el camino quedó mucha gente, incluyendo Miriam y Aarón. Pero hay como esa esperanza en esa nueva generación, personas ahora con otra perspectiva, con otras experiencias, los cuales le está recordando todo el trayecto. Y es como querer seguir transmitiendo, querer seguir enseñando, querer seguir aportando. Y Hashem le está diciendo, ya diste todo lo que tenías que dar. Y no debe ser fácil poder aceptar, ya tu tarea finalizó, ya tu tiempo se cumplió. Y uno lo lee de manera tan sencilla y a veces tan rápida. Moshe no entró. Y Hashem le dijo, basta, ya no me hables del tema. Así como cuando Hashem le dijo al profeta, ya no me hables más de Saúl. Uno lo ve tan sencillo, pero aquel que recibió esa palabra, aquel que oyó eso, dentro de sí cómo resonaría, dentro de sí cómo se vería, cómo lo sintió, cómo lo experimentó. En el caso de Moshe, por él mismo, por no entrar. Y en el caso del profeta, por alguien a quien él apreciaba. No es sencillo, pero tenemos que aprender, como lo vemos nosotros en el surf, aunque no soy fanático del mismo, pero veo cómo la gente que lo practica sabe leer cuál es la ola para montarse, pero también sabe cuál es el momento para bajar de la ola. A veces tenemos como que una idea de cómo subirnos a esa ola, pero luego que estamos arriba y lo estamos disfrutando, bajarnos y saber cuál es el tiempo, no tenemos la misma lectura, no tenemos la misma capacidad. No tenemos la madurez para decir, ya este es el tiempo. Saber cuándo termino una etapa para empezar otra. Saber cuándo tengo que salir de una ciudad, cuándo tengo que salir de una empresa, cuando tengo que salir de una relación, cuando tengo que salir inclusive de una amistad o de todo aquello que tengo que me rodea. Para comenzar una nueva etapa en otra ciudad, en otro país, a lo mejor no en otra empresa, sino con algo propio. Son los retos.
los retos a los cuales Hashem nos invita, y de allí poder aprender a depender por completo de Él. Hablar de bitajón Hashem, de confianza Hashem, es fácil cuando tenemos como una especie de seguridad por la casa que tenemos, el auto que tenemos, el dinero en el banco, una posición. Pero decir bitajón Hashem cuando nada de eso tú lo tienes, allí es cuando se demuestra realmente quién es Hashem en tu vida, pero también quién eres tú delante de Hashem. Y es lo que aprendemos de esta porción. De esta porción aprendemos muchas cosas que se transforman en gran legado, en una morashá, en una herencia espiritual que si lo ponemos en práctica nos ayudará muchísimo. Y a lo mejor Moshe tendría miedo pensando cómo le va a ir a Josué, siendo el sucesor. Cómo le va a ir al pueblo que ahora no puede él atender, ayudar, apoyar, inclusive interceder delante de Hashem. Actuar en su favor. Eso también serían miedos normales en Moshe como todo ser humano. Pero ya eso era algo por lo cual Moshe no tenía que preocuparse. Ya él había hecho su parte, ahora le correspondía a otros hacer la suya. Y a veces nosotros no lo entendemos y queremos hacer la nuestra y la de otras personas. A veces queremos llevar nuestra carga y la de otros. Y resulta que es suficiente con la que Hashem ha colocado sobre nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos llegar a entender la magnitud de lo que vivió Moshe en ese momento. No podemos entender por qué el hecho de entrar a la tierra de Israel podía dañar el nivel espiritual alcanzado por Moshe, ese nivel de Shelemut. Pero sabemos que Hashem deseaba el bien y lo mejor para Moshe, y por eso no le permitió entrar, sino que dio por finalizada su tarea en este mundo. Y para mucha gente es tan fácil juzgar, sentenciar y criticar. No, Moshe golpeó la roca, se queda fuera. Y por otro lado hablan de bondad, de misericordia, pero al momento de ver ciertas situaciones o ciertas personas no aplican lo que dicen. O sea, no hay una coherencia entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Y ese es un gran problema que tenemos nosotros los seres humanos. Y de allí vemos nosotros la importancia de saber oír, percibir la voz de Hashem en medio de todo. Porque nos habla de muchas formas. Y en este caso, ¿cómo podemos entender en el buen sentido y no como la gente lo ve, como un castigo, como una sentencia contra Moshe que no podía entrar? No. ¿Cómo podemos verlo sacando lo positivo o lo bueno del por qué Hashem no quiso que Moshe entrara? Entonces alguien coloca un ejemplo y dice que se puede comparar con un niño pequeño que llora porque necesita o quiere más leche. Pero su madre, que lo conoce y sabe que ya bebió lo que necesita y que es suficiente, se la niega. Porque sabe que si toma más, en vez de alimentarse, puede llegar a sentirse mal e inclusive vomitar lo que ya bebió. Por eso, a pesar de que el niño llora desconsoladamente, la madre no le permite beber más. Que esa leche lo nutre, lo alimenta, sí, pero en porciones. Y la porción que le corresponde ya se la tomó. Quien observa la escena desde afuera puede pensar que la madre se comporta con crueldad. ¿Qué madre tan mala que no le da la leche a su hijo? ¿Cómo es posible? Pudiera pensar mil cosas.
Pero aquel que está viendo todo del inicio sabe que ya le dio lo suficiente y entiende lo que está sucediendo y comprende el corazón de la madre. Y simplemente está viendo la manifestación de amor y de preocupación por el bienestar de su hijo, y por eso se comporta de esa manera. Uno que está viendo todo lo que ha sucedido entiende perfectamente lo que la madre está haciendo. El que está viendo como que el final interpreta que la madre es cruel, que la madre no ama a su hijo. Obviamente, es simplemente una comparación, y los rabinos dicen que salvando la diferencia, Hashem en su misericordia actuó de esta forma por el bien de Moshe, no le permitió entrar a la tierra de Israel, para que no perdiera todo lo que había alcanzado, todo lo que había logrado. Podemos agregar que ese nivel que alcanzó Moshe fuera de la tierra nos enseña que las personas que viven fuera de Israel también pueden perfeccionar su vida y el servicio a Hashem. Sin embargo, cuando el templo sea construido, todo el pueblo tendrá que vivir en la tierra de Israel. Mientras continuamos en el exilio y a veces nos vemos forzados a vivir fuera de nuestra tierra, no podemos pensar que es imposible lograr ese nivel de Shelemut, ese nivel de perfeccionamiento. También en el exilio es posible cumplir minuciosamente con el cambio en nuestra vida, con mejorar, con crecer, con avanzar, con servir a Hashem. Y todo depende de cuánto se invierte para conseguirlo, la perseverancia, la firmeza de convicciones que nosotros tenemos en cuanto a nuestra relación. Esto nos indica que todos aquellos que estamos fuera de nuestra tierra, en este caso de Eretz Israel, debemos esforzarnos, dar lo mejor. Que a pesar de que estamos fuera y pudiera ser condiciones contrarias, nosotros debemos crear condiciones para cumplir con la Torá. Y hay cosas que de pronto debemos cumplir y hacer que no las entendemos, pero que son importantes. Hay cosas que nuestra mente finita no alcanza a entender lo que eso representa, pero hay que hacerlo. Hay deudas que internamente nosotros tenemos con cosas que necesitamos y debemos hacer. Y no podemos obviarla o no podemos ignorarla o hacernos los locos ni nada por el estilo. Debemos asumirla. Porque es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando, a seguir creciendo. Y de allí la importancia que todo esto puede tener. Cuando vemos esto, vemos que lo sucedido a Moshe, quien a pesar de haber logrado la auténtica perfección, el nivel más elevado de espiritualidad, seguía sintiendo que tenía mucho que hacer en este mundo. Y por eso insistió tanto en sus plegarias para entrar a la tierra y poder cumplir con los misbot que dependen de la misma. O sea, él no se cansó de clamar, de pedir a Hashem. Él no se cansó de obedecer, él no se cansó de actuar en favor de Hashem, del pueblo, no. Para él era sumamente importante hacerlo. Y de allí lo que se necesita para finalizar. Vemos nosotros que el pueblo iba a entrar a esta tierra, y para nosotros eso pudiera representar muchas cosas. Entrar a la tierra pudiera representar para nosotros una nueva etapa en nuestra vida, un nuevo lugar, una nueva tarea asignada. ¿Y cómo la vamos a asumir? Asumirla de la forma como Moshe la asumió, y que era el deseo ferviente de poder entrar, de poder actuar, de poder vivirlo, de poder hacerlo, pero de igual manera como el pueblo también lo asumió. El pueblo que entró entendía
lo que iba a vivir y experimentar. En esta nueva etapa de tu vida, en este nuevo momento donde Hashem te está llevando a algo diferente, a algo que de pronto no has vivido, a algo que está llegando a tu vida y que te sacude emocionalmente, que te estremece todo por lo nuevo a lo que tienes que enfrentar. La pregunta que debes hacerte o que todos nosotros nos debemos hacer en ese momento es: ¿de qué forma lo estás asumiendo? ¿De qué manera lo estás viendo? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Porque eso determinará la manera como vas a iniciar esa etapa, y pudieras comenzarla llena o lleno de expectativas, esperando que Hashem te sorprenda y que puedas extraer grandes lecciones de vida, que puedas obtener grandes recursos y herramientas para tu construcción personal, y de allí todo lo que va a aportar. Cuando tú tienes un buen ojo y ves las cosas de la mejor manera, y lo ves como que ahora voy a poder lograr esto, ahora voy a poder alcanzar lo otro, ahora voy a poder experimentar tales cosas, y siempre estás viendo hacia adelante, siempre estás viendo en el crecimiento, elevarte espiritualmente, es lo que Hashem va a colocar delante de ti. Pero si eso está en verdad en tu alma, en tu corazón, en tu neshama, entonces va a suceder. Porque de alguna manera tú estás uniéndote a lo que Hashem está colocando delante de ti. Si nos llenamos de zozobra, de angustia, de ansiedad, entonces estamos desconfiando no solo de Hashem, sino que lo que está colocando para nosotros es algo que genera incertidumbre o inseguridad. Y Hashem no va a colocarnos en esa condición. Hashem lo que desea es que nos acerquemos más. Hashem lo que desea es que podamos vivir mucho más la Torah, que podamos acercarnos más a ella, que podamos experimentar lo que dentro de ella hay para bien de cada uno de nosotros. Y nos tiene que llevar a otros lugares, a otras condiciones, a otras circunstancias para que esto se dé. Porque donde estamos, como Moshe en el desierto o como el pueblo en Egipto, no eran las condiciones para poder vivir la Torah. Vivirla plenamente era imposible. Había que salir de Egipto para vivir muchas cosas, pero también había que superar el desierto para poder vivir otra. A lo mejor la etapa de Egipto ya en tu vida terminó. A lo mejor la etapa del desierto en tu vida terminó. Ahora viene la etapa de la tierra. Entonces, llénate de expectativas de esa tierra, como Josué y Caleb cuando la vieron. Y simplemente asúmela. Asúmela y vive cada momento que se acerca para entrar en la tierra, o si estás en la tierra, empieza a cambiar la forma como la ves y verla como el lugar de construcción, verla como el lugar de crecimiento, como el lugar donde vas a alcanzar tu mayor nivel espiritual, donde podrás alcanzar la unión con Hashem como nunca antes. A lo mejor esta nueva etapa será la antesala para ir a otra que a lo mejor es la que Hashem desea para ti. Pero en esta que vas a vivir, necesitas obtener herramientas para ir a la otra. Si en esta etapa tú no logras adquirir las herramientas y recursos que Hashem te da, si en esta etapa no logras ver lo que Hashem te quiere revelar, no logras cambiar lo que Hashem desea, en la otra etapa, lamentablemente, vas a quedar fuera. En esa otra etapa no vas a poder mantenerte. Va a ser muy difícil. Porque necesitas todo lo que Hashem te quiere aportar,
en esta que estás empezando a vivir o que vas a vivir. Por lo tanto, debemos abrirnos a ello y pedir más bien a Hashem, muéstrame, revélame, guíame en todo lo que yo necesito. Sea porque este es mi lugar de asignación y en él me tengo que desarrollar y aquí culminará, o sea que esta etapa y este lugar sea momentáneo, sea de preparación, de antesala para aquel que ha sido designado por ti, pero que para llegar a él necesito los recursos que esta etapa y este lugar me van a dar. Y saca el mayor provecho de ello. Disfrútalo al máximo. Vive cada día como si fuera la prueba o el reto o el desafío más grande que has tenido. Y que lo que ganes en esa prueba será lo que te servirá para la próxima. Y de esta forma, entonces irás avanzando de nivel en nivel, irás creciendo, te irás desarrollando para que estés en las mejores condiciones para enfrentar la última etapa en el proceso de desarrollo de tu vida. No sé en cuál etapa estás, no sé en qué nivel estás, pero siempre busca saber exactamente dónde estás y hacia dónde vas. Pero en espera de ese hacia dónde vas, disfruta plenamente donde estás cada día, porque cada día será parte de tu escuela de formación, cada día será parte de los desafíos y retos diarios. Cada vez que abra los ojos, da gracias a Hashem por ese día, por la vida, la salud, la parnasá, por todo lo que nos aporta. Y simplemente da gracias y di Hashem un nuevo día para aprender algo más que me ayude a crecer, a mejorar, a cambiar. Y afianza ese compromiso que tienes con Hashem. Que en ti haya firmeza de convicciones en lo que tú estás haciendo. Y que Hashem pueda ver eso en tu corazón. Y de esta manera podrás seguir avanzando hasta que llegues al nivel que Hashem espera de ti, como Moshe lo alcanzó y como grandes sadiquín lo alcanzaron. Nos vemos en la próxima oportunidad. Shalom.